Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia del Señor podemos compartir nuevamente la palabra de Dios. Doy gracias al Señor por este tiempo que nos concede de poder compartir su palabra a través de este medio. Y gracias por los hermanos también que están en línea, que están atentos para ver y compartir también la palabra de Dios. Es un privilegio muy grande poder compartir la palabra de Dios y a la vez una gran responsabilidad. Y lo que quiero compartir con ustedes en esta noche, hermanos, es lo que vengo también meditando en esta semana sobre la palabra de Dios. Como ya vieron el título, por sus frutos lo conoceréis. Entonces dice la palabra de Dios que por sus frutos lo conoceréis. O sea, también el fruto identifica también lo que es un árbol, una comparación. Por ejemplo, nosotros conocemos la naranja porque su fruto es de naranja, los frutos que dan, y la manzana y la frutilla y todo, nosotros identificamos por los frutos que dan. Entonces, acá el Señor, cuando estaba hablando en el sermón del monte, también hizo una comparación por los frutos, pero no habla del árbol ni de otras cosas, sino sobre el hombre, sobre los que son llamados o los que se hacen ser llamar hijos de Dios. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en San Mateo capítulo 7 versículo 15 y vamos a mirar lo que dice ahí la palabra de Dios. En San Mateo capítulo 7 versículo 15 dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Sobre este pasaje estuve meditando y estuve pensando, o sea, este pasaje me estuvo martillando la mente en estos días y pensando lo que el Señor nos quiso enseñar o advertir de lo que iban a venir más adelante. Entonces estuve meditando en esto y pensando en lo que mencionó también en Mateo 24, que la palabra de Dios también dice allí que en los últimos días, en los últimos tiempos, cuando más se acerca la venida del Señor, una de las señales que la palabra de Dios menciona es que se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, o falsos maestros. Y ahí en Mateo 24 dice que muchos se levantarán hablando también de la palabra de Dios, pero son falsos maestros. Vamos a mirar un poco en Mateo 24, para Mateo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en el verso 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. O sea, acá el Señor hablando a sus discípulos, a sus apóstoles, acerca de las señales antes del fin. También encontramos una de las señales que se levantarán
falsos profetas, falsos cristos. Y aún dice que harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. O sea, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo también advierte a su discípulo antes de que Él fuese crucificado y sea levantado otra vez a su gloria en el cielo, sobre estas señales que iban a acontecer cuando más se acerca la venida del Señor. Y hermanos, más que nunca, como dijo un hermano, cada día más nos acercamos a la venida del Señor. O sea, más que nunca podemos decir que el Señor está cerca. Porque más que nunca también en estos tiempos vemos estas señales. Una de estas señales que se levantan muchos falsos profetas, falsos maestros, diferentes lugares en todo el mundo, y hablan de cualquier cosa, y muchos de ellos también hablan de la palabra de Dios, pero no hablan conforme a la voluntad del Señor. Entonces, más que nunca debemos estar atentos nosotros como creyentes, los que conocemos la palabra de Dios también, y observar de lo que dan o lo que dicen estos falsos profetas, estos falsos maestros, de qué ellos hablan, qué ellos predican, qué es su intención. Y acá en Mateo 7 vemos el Señor de un llamado que nos hace para observar de los frutos que dan estos falsos maestros. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Un llamado de atención, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, una de las evidencias también de estos falsos maestros, dice la palabra de Dios acá, que son vestidos de ovejas. No es de extrañar, hermano, porque el apóstol Pablo menciona también ahí en Corintios, en la carta de los Corintios, 2 de Corintios, diciendo que aún Satanás se presenta como ángel de luz. Y no es de extrañar, dice que sus ministros también se presenten como ministros de justicia. O sea, una advertencia también que el apóstol Pablo ha dado a la iglesia de Corinto. Y en aquella época también ya sufrían la iglesia esta clase de ataque. La iglesia del Señor ya sufría estos tipos de ataques de parte del enemigo. Entonces, el apóstol Pablo describe también, no solo a los corintios, también le dejó recomendaciones a Timoteo y a Tito, y de lo que son estos falsos maestros, cómo se manifiestan, qué ellos buscan y qué causan en medio de la iglesia. Y por causa de ello también, dice, son blasfemadas la palabra de Dios. Entonces, mi carga también en esta noche, meditando con ustedes esta parte de la palabra de Dios, es estar atento más que nunca, mirar a la palabra de Dios. Estamos, hermanos, llamados a conocer más y más la palabra de Dios para poder también identificar a estos falsos maestros. Y más que nunca también estar alerta, porque si en aquellos tiempos, cuando la iglesia se estaba expandiendo, los primeros cristianos ya habían esta clase de falsos maestros, falsos hermanos, no es extrañar, hermanos, que en estos tiempos puedan también haber en medio de nosotros, o puedan surgir. Entonces, no podemos decir que no va a estar, porque la palabra de Dios nos llama a estar atentos y nos dice que es un peligro en medio de la iglesia. Y vamos a seguir leyendo. Por sus frutos lo conoceréis. Verso 16 de Mateo 7. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y para conocer, hermano, los frutos que vienen del Espíritu, que vienen del Señor, debemos conocer también la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, difícilmente, hermano, conoceremos o identificaremos esta clase de manifestaciones que vienen del enemigo. Acá dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Y más que nunca debemos nosotros los creyentes conocer nuestra Biblia, conocer la palabra de Dios, para poder también identificar lo que viene del Señor y lo que viene del enemigo. Y lo que llama la atención, a continuación el Señor continúa hablando a sus discípulos en el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? No, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, lo que el Señor dice, después de mencionar de los falsos maestros, también habla de lo que ellos hacen, de lo que ellos hablan. Y dice que estos falsos maestros también predican la palabra, profetizan. Y también dice que hacen milagros. Y milagros, como dice también en otros pasajes. Y dice, y aún echan fuera demonios. O sea, estos falsos maestros o falsos profetas también hacen señales. Y muchas señales. Y como leímos allí en Mateo 24, dice que aún engañarán a los escogidos. O sea, de tal manera que va a impresionar, va a llamar la atención de los creyentes. Y por eso acá dice que estos maestros también profetizan, o sea, predican. Y por eso, como dije, debemos conocer la palabra de Dios. Debemos profundizar y entender lo que es la voluntad de Dios, porque ¿cómo vamos a identificar, cómo vamos a conocer los frutos si no conocemos la palabra de Dios? Porque dice también que estos falsos maestros predican y aún hacen milagros, y como dice el apóstol Pablo, aún se disfrazan como ministros de justicia. Y acá, como encontramos, se visten, son vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, hay una apariencia de estos falsos maestros, cómo son. Y no todos de ellos se manifiestan como son, sino también aparentan ser lo que no es, como ser ovejas, como acá menciona y compara, vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, por sus frutos lo conoceréis. Entonces es tiempo, hermano, de más que nunca en estos tiempos también de buscar al Señor y de poder estudiar su palabra para poder entender también estos tiempos que estamos viviendo. Porque ahora también vemos que en las redes sociales y en todo lugar se manifiestan. Muchos se levantan y muchos hablan, muchos predican, y hay que tener mucho cuidado de mirar y de escuchar, porque si
Si no entendemos, si no conocemos la palabra de Dios, fácilmente vamos a ser engañados. Por eso, hermano, el Señor nos manda a que podamos buscarle, conocerle, su voluntad, su palabra, y así poder también entender el tiempo que estamos viviendo. Otro pasaje que quiero compartir se encuentra en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. 2 Timoteo 4:3 dice el apóstol Pablo, escribiendo esta carta a uno de sus discípulos, que es Timoteo, dice y le advierte diciendo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, el apóstol Pablo también le escribe acá a Timoteo diciéndole que llegarán estos tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y hablando con un hermano también, más que nunca vemos hoy en día, las personas quieren escuchar la palabra de Dios, porque muchos tienen miedo de la enfermedad, tienen miedo de la muerte y miedo de la situación económica y todas esas cosas que el mundo estamos viviendo en el mundo. Y las personas quieren escuchar la palabra de Dios, quieren escuchar algo que por lo menos le tranquilice la conciencia. Pero ¿qué es lo que vemos? También del otro lado, vemos que muchas personas, muchos falsos maestros también se levantan y predican. Pero acá dice conforme a su propia concupiscencia. Se están amontonando. En las redes sociales, si miramos cada publicación, cada persona que vemos que predica, y hablan de cosas que ni aún ellos entienden. Y hablan, dice, conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, el apóstol Pablo también estuvo preocupado de esta situación y le recomienda a su discípulo, a Timoteo, para estar atento. Pero tú sé sobrio en todo, le dice a continuación. Entonces, es una preocupación y debe ser una carga para nosotros, hermanos, en estos tiempos de buscar al Señor para conocer realmente lo que proviene de Él. Porque acá dice también en Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, cuando más se acerca el Señor y la venida del Señor, más peligroso va a ser. Y dice directamente, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos. Y como vimos ahí en la palabra de Dios en Corintios, que estos también se presentan como ministros de justicia, como creyentes, con apariencia de piedad, como dice el apóstol Pablo. Y anoté también otro pasaje que podemos mirar en 1 Timoteo capítulo 6. Dice cómo se presentan también estos falsos maestros. Capítulo 6, verso 5. Dice que hombres corruptos de entendimientos
hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. O sea, son una de las características también de los hombres falsos maestros de los últimos tiempos. Corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y otro pasaje también que quiero mirar con ustedes es en Segunda de Pedro capítulo 1, donde directamente el apóstol Pedro escribe aquí en su carta sobre estos falsos profetas y falsos maestros. Y llama también la atención de que él escribe de que en los últimos tiempos también estos se amontonarán o se presentarán. Y dice el apóstol Pedro en el versículo 1 de capítulo 2: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad serán blasfemados, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Fíjense lo que dice ahí el apóstol en el versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, no podemos decir que no puede haber, que no va a haber, que no se levantará de en medio de nosotros. Porque la palabra de Dios dice que si como hubo en aquel tiempo, habrá también en este tiempo en medio de nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. Y como leímos en el otro pasaje, con palabras fingidas, con apariencia de piedad, como ministro de justicia, como vestido de oveja. Ellos se presentarán encubiertamente. Y presentarán, dice, y introducirán encubiertamente herejía destructora. O sea, sin darnos cuenta, sin entender, sin predicar directamente su intención. Encubiertamente, con palabra fingida, introducirán herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero lo que llama la atención en el versículo 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones. Disolución habla de mezcla, y acá dice: muchos seguirán sus disoluciones. O sea, este tipo de hombre o falso maestro va a tener una atracción, va a atraer a la persona por lo que habla, por lo que dice, por lo que predica. Y a muchos les va a gustar, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y una de las cosas que encontramos acá también: y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Entonces, este tipo de hombre, falso maestro, esta clase de persona que no es del Señor, también va a predicar, va a hablar de las palabras de Dios, porque sabemos también que los demonios dicen que creen en el Señor y aún tiemblan.
Y sabemos que Satanás también conoce la palabra de Dios, porque ahí cuando tentó al Señor en el desierto, le citó palabras que estaban escritas en la Escritura. O sea, conoce mejor aún que nosotros la palabra. Entonces, no es de extrañar también de que, como dice el apóstol Pablo, que sus ministros también se presenten así. Y como Satanás predicó a Eva, diciendo unas verdades, pero en medio de esas verdades también mentiras, mezclando la verdad con la mentira. O sea, su predicación siempre va a ser la mezcla. Y debemos, hermanos, estar con mucha atención, como dijo un hermano, estar velando, atento, mirando, como dice la palabra de Dios, a la palabra más segura, a la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha. Entonces, es de suma importancia, hermanos, conocer nuestra Biblia, conocer la palabra de Dios. Porque si no conocemos, si no buscamos al Señor, si no conocemos la palabra de Dios, fácilmente vamos a ser engañados por lo que oímos. Como dice ahí el Señor, mirad bien lo que oís. Hay que estar atentos. Y si no conocemos, fácilmente seremos engañados por palabras fingidas que introducirán encubiertamente falsas doctrinas. Y ahí en Judas también escribió el apóstol una advertencia sobre estos tiempos. Judas dice el versículo 3, su cabezalero, falsas doctrinas y falsos maestros. Pero yo anoté algunas cosas que me llamó también la atención aquí en el verso 8. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y ahí en el verso 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contracción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y derraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Acá también habla el apóstol Judas fuertemente falsos maestros que predicarán las falsas doctrinas. Y llama la atención de que compara y trae a la memoria de tres personajes del Antiguo Testamento. En eso estuve mirando también hoy 3 personajes del Antiguo Testamento que menciona a Caín, Balaam y Coré, que son apóstatas también en el Antiguo Testamento. Caín, yo encontré un comentario que dice, Caín es una representación en este tiempo de los que se dicen ser cristianos, pero no haciendo la voluntad de Dios, que se llaman ser creyente, pero dejando de lado la palabra de Dios, o sea, no cumpliendo lo que es realmente o lo que dice realmente la palabra de Dios. Porque Caín hizo lo que a él le pareció mejor. Ahí encontramos en el Antiguo Testamento eso en Génesis. Y Balaam dice otra apóstata del Antiguo Testamento que quiso maldecir al pueblo de Dios por ganancia deshonesta, o sea, por dinero, por avaricia. Y eso representa también en estos tiempos a estos falsos maestros
que trata el Evangelio como mercancía. Esta clase de personas predican el Evangelio de la prosperidad, por ejemplo, y buscando su propio lucro, para su propia ganancia, y como dijo un hermano, su vientre es, o sea, su Dios es su propio vientre, o sea, él mismo, sobre sí mismo. Y eso es lo que vimos también ahí en el pasaje de Timoteo, amadores de sí mismo, o sea, solo piensa en él. Y la contradicción de Coré, otro que me llama también la atención, dice que Coré representa también a un tipo de cristiano, o sea, ser llamado cristiano, que él se levantó contra el siervo del Señor, contra Moisés, contra Aarón, y representa a este tipo de cristiano, o sea, falso cristiano, por decir así, aclarando, de que habla mal de lo que hablan realmente de la palabra de Dios. Esta clase de falsos creyentes, falso maestro, se opone a lo que hablan la verdad de Dios, lo que hablan realmente la palabra de Dios. Porque Coré se levantó contra Moisés, contra Aarón, y aún le habló contra ellos, queriendo perjudicar. Y esta clase de apóstatas en estos tiempos también están en este mundo llamado cristiano, que hablan mal de lo que son realmente siervos del Señor, de lo que hablan de la palabra de Dios. Ese es Coré, la contradicción de Coré se opone. Y los actuales apóstatas dice hablan mal de lo que hablan de parte de Dios. Un comentario también que anoté. Por eso acá encontramos en el libro de Judas, el apóstol trae a la memoria estos tres apóstatas del Antiguo Testamento que se salieron del camino del Señor y perecieron también. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nube sin agua, llevada de acá para allá por los vientos. O sea, esta clase de personas también podemos identificar por su posición espiritual, que dicen ser, que es llevada por vientos, como dice también ahí en los evangelios, por viento de doctrinas, por estratagema de hombre. Entonces, así se manifiesta también estos falsos maestros. Y anoté también tres cosas que encontré en estos pasajes, tanto en 2 de Pedro capítulo 2 y Judas verso 8. Tres cosas que me llaman la atención, cosas importantes que dice, que identifican la avaricia, amadores de sí mismos y vanagloriosos. Son tres cosas que manifiestan también los falsos maestros: avaricia, amadores de sí mismos y vanagloriosos. Eso es lo que encontramos acá en 2 de Pedro capítulo 2 verso 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. O sea, estas tres cosas que mencioné, o sea, una de las tres cosas, porque hay más cosas que identifican a estos falsos maestros, pero estas tres cosas que vemos son avaricia, amador de sí mismo y vanaglorioso. O sea, vanagloria. ¿Y qué es la vanagloria? Busca gloriarse, busca aparecer él mismo, que los hombres le aplauden, que los hombres le vean, le conozcan,
todas esas cosas que podemos pensar de lo que se refiere a la gloria, pero estos hombres buscan para sí mismos. Y el verdadero siervo del Señor, el verdadero creyente, solo tiene un propósito, y es de glorificar al Señor. Que la honra y la gloria sea solamente para el Señor. Porque en nosotros no hay nada bueno. El verdadero creyente sabe que en la carne no mora el bien. Y los que andan conforme a la carne, dice la palabra de Dios, no pueden agradar a Dios. Por eso el creyente verdadero siempre busca adorar al Señor conforme a su palabra, guiado por su espíritu, y la gloria siempre es para el Señor. Y ahí en Timoteo capítulo 6 verso 5, donde leímos, en Timoteo capítulo 6 verso 5, donde ya leímos, dice que hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, estos hombres hacen como Balaam, ganancia, buscan ganancia por medio de la piedad. Toman la piedad como fuente de ganancia. Y esto era, hermano, lo que el Señor puso sobre mi corazón, y aún estuve compartiendo con algunos hermanos también, de que en estos tiempos más que nunca nosotros que decimos que conocemos y tenemos la sana doctrina, debemos proclamar con más impetuosidad, con más fuerza, porque se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y estos maestros se presentarán como ministros de justicia, vestidos de oveja, y ellos también predicarán y hablarán de la palabra de Dios. Pero dice, mezclarán, y muchos seguirán sus disoluciones. Hermano, más que nunca, la palabra de Dios nos llama a estar atento y conocer la palabra de Dios. Porque los frutos que dan estos falsos maestros, no todos van a ser así por decir así, que se vea fácilmente, sino que serán fingidas y serán encubiertas y serán vestidos de ovejas. Y para que nosotros podamos identificar, debemos leer la palabra de Dios, lo que realmente viene del Señor. Porque la palabra de Dios, una cosa estuve pensando en estos días, la palabra de Dios no armoniza con la carne, con la concupiscencia. La palabra de Dios reprende y condena la carne. Y el verdadero siervo del Señor va a predicar así. Porque lo que predican conforme a lo que es de Satanás, lo que es del enemigo, siempre busca agradar a la carne. Y eso es un peligro, porque si no andamos en el Espíritu, fácilmente vamos a querer satisfacer también los deseos de la carne. Por eso el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y estos se oponen entre sí para no hagáis lo que quisierais. O sea, es tiempo más que nunca también de andar, de conocer al Señor y de andar en el Espíritu. Y por la gracia del Señor estuve pensando y meditando en estos pasajes, y sé que habrá otro hermano también que de la misma manera estará meditando y mirando en lo que dice el Señor acerca de estos últimos tiempos, de estos hermanos falsos que se levantarán llamándose ser creyentes. Y más que nunca también nosotros debemos cuidarnos. Y esto es lo que quería compartir, hermano, que la gloria y la honra sea para el Señor y que Él nos ayude a vivir conforme a su voluntad.
Amén.